Hola, mi nombre es Paulina Itzel Ibáñez García, soy estudiante de preparatoria de la Universidad TecMilenio y esta es mi evidencia número 2 de la materia de México en el siglo XXI. Bueno, en esta parte yo voy a hablar un poco acerca de la participación que tuvo México en la Segunda Guerra Mundial y cómo fue que ayudó a las potencias, especialmente a Estados Unidos. Principalmente México corta por completo relaciones con Japón, Alemania e Italia en junio de 1942, ya que el presidente Manuel Ávila Camacho emite una declaración de guerra que pues después no fue aceptada y fue ignorada por ellos, porque se sufrió el hundimiento de dos submarinos petroleros en el Golfo de México y fue más que nada porque Alemania no quería que se le proporcionara ningún recurso, en este caso pues era el petróleo, a cualquiera de sus enemigos y amenazó con atacar a todos los países que los ayudaran a pesar de que no estuvieran participando en la guerra. Y pues después de lo sucedido, México pues claramente continuó proporcionando más recursos estratégicos a los Estados Unidos que cualquier otra nación en Latinoamérica, y gracias a ello se triplicó el ingreso nacional entre 1940 y 1946. Por esto, la economía del país crece en una tasa promedio del 6% anual entre 1940 y 1970. Una de las grandes ayudas que mandó México, aparte pues de los recursos, fue el Escuadrón 201, que también era conocido como las Águilas Aztecas, y pues se realizaron 795 salidas de combate y se registraron casi 2.000 horas de vuelo, junto con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y fue para la liberación de las Filipinas en 1945. En esta época también miles de trabajadores cruzaron la frontera para trabajar en las compañías agrícolas estadounidenses en un programa llamado Bracero, y se estima que alrededor de 15.000 ciudadanos mexicanos sirvieron en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a explicar un poco acerca de los tres modelos de crecimiento económico hacia adentro que tuvo México entre los años de 1940 a 1982. El primero fue el crecimiento con inflación, que va de 1940 a 1958, que pues es donde el presidente Ávila Camacho se ve muy impulsado por la Segunda Guerra Mundial, ya que las economías de las potencias se enfocan más que nada en la producción de bienes que necesitaban para la guerra y dejaron de producir otro tipo de mercancías. Y aquí es donde entra México, que pues es el país que les mandó demasiados recursos, como materias primas, petróleo, minerales, y pues gracias a esto se eleva la demanda de los bienes producidos por México y el incremento del empleo. También el presidente Miguel Valdés impulsó demasiado este modelo económico porque quiso controlar de una manera rigurosa la importación de bienes de consumo, que pues gracias a esto se permitió la entrada al país de maquinaria y equipo extranjero que fue adquirido con las ganancias acumuladas durante los años de guerra. Después tenemos el desarrollo estabilizador, que va de 1958 a 1970. Este se basaba en dividir el trabajo del gobierno, los empresarios, los obreros, las personas que eran de una clase social muy alta y tenían mucho dinero, y los campesinos. En esta época, el gobierno más que nada impone reglas claras y el poder construir consensos. También los trabajadores que eran muy beneficiados en esta época eran los que estaban en el sector de la industria,
porque pues era lo que más se usaba y más se necesitaba en ese momento en el país. Y pues gracias a esto el gobierno les ofreció prestaciones, servicios educativos, de salud y de seguridad social. Pero también estaban los campesinos, que pues eran como la clase que era más ignorada, que pues lógicamente su trabajo era distinto y pues esta etapa a ellos no los benefició para nada económicamente. Tenemos que en el año de 1958 a 1970 se experimenta el crecimiento económico en las bajas tasas de inflación, lo cual pues es bueno ya que no hubo un incremento de precios en bienes y servicios, o sea, no fue como muy grande y pues había una gran estabilidad económica. También en esta época tenemos un concepto muy importante que fue la sustitución de importaciones, que es donde México debía producir lo que consumía, porque pues la economía mexicana, como ya lo hemos hablado, estaba basada en el sector industrial, entonces tenía que haber una estabilidad en los precios y pues las producciones y los problemas financieros que tenía el país tenían que estar como ajustadas a eso. Entonces, por esto se tiene que disminuir la compra de productos del extranjero, porque pues se necesitaba impulsar mucho a la industria nacional como una actividad más económica para el país, ya que era lo más relevante que tenía. Y gracias a esto es como se crean los parques industriales, pero todo esto tuvo un efecto social importante, que fue la migración de población del campo a la ciudad, porque pues las oportunidades de trabajo realmente estaban en las industrias, el campo ya no les estaba dando dinero y la calidad de vida que se necesitaba. Entonces fue cuando las ciudades empezaron a crecer. Esta parte aceleró mucho la inversión industrial y estableció un control de los precios del mercado con acceso al financiamiento y a las importaciones. Y pues se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Por último, tenemos pues, la etapa más triste después de que México estuviera muy bien. Se llama la etapa de crisis y agotamiento, que va de 1970 a 1982, que pues es cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y es cuando los países dejan de necesitar de México. Y pues como ya se había mencionado antes, la, la economía no beneficiaba a toda la población, que pues, por ejemplo, todos los que vivían en el campo tuvieron una crisis muy fuerte, que pues como ya se mencionó también, es cuando empiezan a migrar a las ciudades, pero pues en esta época ya la cantidad de desempleo era tan grande que aunque estuvieras en una ciudad, no, nada te aseguraba el que tuvieras un buen trabajo. Y pues la economía de México ya estaba muy mal otra vez. Y hubo una caravana del hambre en 1951, que eran familias de mineros que viajaban a pie desde Coahuila hasta pues la capital del país, protestando porque el crecimiento económico pues para algunos sectores estaba generando demasiada pobreza y pues realmente ya en este punto el campo era incapaz de encargarse de hacer crecer a la industria. Entonces, por esto se origina una baja de la producción de alimentos y divisas, este, la balanza comercial baja, se reducen las exportaciones y claramente incrementan las importaciones, lo cual afecta la capacidad de ahorro del país directamente. Pues ya, en estas condiciones el país ya no sabe qué hacer, se ve orillado a pedir un préstamo extranjero que pues claramente afecta por completo la economía mexicana. Y pues la crisis económica de los años 70 debilita seriamente el sistema de bienestar, el crecimiento económico, hay mucha recesión económica, hay inflación, grandes pérdidas de empleo, crisis fiscal del Estado y se aumenta la deuda pública
donde se manifiestan los altos costes que pues mantenían el bienestar económico y social del país. Gracias a esto, pues los ciudadanos empiezan a perder la confianza en sus gobernantes porque les hicieron muchas promesas, que ya iba a haber empleo, que la economía iba a mejorar, pero pues realmente el país no tenía dinero y claramente esas promesas pues nunca se cumplieron. Ahora vamos a definir lo que es el término de globalización, que pues para mí es una integración mundial en muchos ámbitos como el político, económico, social, cultural y tecnológico, que pues gracias a esto ha hecho que de alguna forma seamos más cercanos y estemos más conectados. Hay circulación de bienes y productos importados, ayuda a disminuir la inflación, hay aumento en las inversiones extranjeras de diversas empresas, potencia mucho el área de comercio internacional y pues ayuda a que haya mejores relaciones entre los países y más que nada a los intercambios culturales que pueda haber pues en todo el mundo en general. Y pues claramente el desarrollo tecnológico que se pueden ver en las ciudades. Ahora tengo aquí unos significados que le dieron al término de globalización unos autores. El primero dice que es un proceso que integra las actividades económicas, sociales, culturales, laborales o ambientales y supone la desaparición de las fronteras geográficas, materiales y espaciales, y eso lo dijo Santa Marta. Y pues más que nada es un poco de lo que ya les había explicado. Este, a lo que yo entiendo también es que dice que ya no hay como una frontera entre un país y otro, ya que hay mucha cultura compartida, tanto cosas materiales, negocios, empresas, o sea, ya no hay como ningún límite a pesar de la distancia. Luego está el de Bonnet, que dice que designa una determinada combinación de procesos económicos, sociales, políticos, ideológicos y culturales que puede ser entendida como una nueva etapa de acelerada extensión e intensificación de las relaciones sociales capitalistas. Pues, o sea, todos los capitalistas se pueden relacionar entre sí, ya no hay como límite alguno y pues claro está que comparten su economía, su política y sus ideologías. Ahora voy a hablar acerca del término de neoliberalismo. El significado que yo le puedo dar es que pues más que nada es capitalista y son ideas políticas y económicas que se tienen y pues no permite que el Estado participe en la economía, o sea, no pueden interferir de ninguna manera por parte del gobierno y se fomenta demasiado la producción privada con capital único para que no haya subsidio del gobierno. Y pues la mínima participación del Estado en la configuración de la economía de un país, o sea, puede ser muy mínimo. No quieren que interfieran en el mercado laboral, vaya. Hay pues política de privatización de empresas estatales, libre circulación de capitales internacionales y el énfasis en la globalización. Y pues aquí la economía le abre las puertas a las empresas multinacionales para que puedan invertir. Todos los que creen en este sistema afirman que pues es capaz de proporcionar el desarrollo económico y social de un país, ayudarlo significativamente y pues la economía se hace muchísimo más fuerte y resistente para mantener niveles óptimos pues en la inflación, para que pues no se eleve tanto. Y bueno, aquí yo tengo también dos definiciones de autores distintos.
El primero es de Bourdieu, que dice, en el nombre de este programa científico, convertido en un plan de acción política, un proyecto político inmenso está en marcha. Aunque su condición de tal es negada porque parece ser puramente negativa, este proyecto tiene como objetivo crear las condiciones en las que la teoría se puede realizar y puede funcionar, un programa de destrucción metódica de los colectivos. Y bueno, pues lo que yo entendí básicamente de eso es que es como un programa que quiere destruir a las estructuras colectivas que, que puedan presentar algún obstáculo en su lógica que tienen acerca del mercado. Después tengo una que dice, es esencialmente un medio, un procedimiento utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual, por Van Hayek. Y bueno, siento que más que nada es como, él cree que es como más interés personal a lo que yo investigué. Es como para tú estar en paz y saber que pues si el gobierno no se mete, tú puedes estar como en paz con tu economía, de cierta forma. Bueno, ahora vamos a hablar de el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio. Este se firmó en 1994. Es un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Fue firmado por Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente de México, George Bush, que era el presidente de Estados Unidos, y Brian Mulroney, que era el primer ministro de Canadá. Es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. Y pues es un documento súper extenso que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2000 páginas. Bueno, el objetivo de este tratado era eliminar las barreras comerciales que se tenía entre nuestro país y los otros dos. Y también se quería pues aumentar las oportunidades de inversión y establecer procedimientos para la resolución de todos los problemas comerciales que se tenían en esas épocas y también poder aumentar la competitividad que había entre los tres países en el mercado global como tal. Sus principales objetivos eran tener el estatus de la nación más favorecida, que significaba que pues estos países cuentan con las mejores condiciones de comercio entre ellos y pues tienen muy buena relación, se la llevan bien y pueden comercializar lo que quieran. Y pues de esta manera poder eliminar los obstáculos del comercio y facilitar la circulación en las fronteras que había para poder pasar los bienes y los servicios, promover una competencia justa y pues aumentar las oportunidades de inversión. Ahora tenemos al TEMEC, que es súper parecido. Es un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, nada más que pues con un nombre distinto. Este fue firmado el 30 de noviembre del 2018 en Buenos Aires, Argentina. Y pues fue por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente de México Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Básicamente es un poco parecido al anterior, pero se le querían hacer algunas mejoras, que pues es un acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte, que vendría sustituyendo pues al TLC. El objetivo pues sigue siendo el mismo, que pues es el estatus de la nación, del que ya hablé ahorita, pero quieren tener un sistema económico con mayores ingresos. Ahora el valor de las exportaciones de América del Norte se ha incrementado un 536% entre los años de 1994 a 2015, pasando de 53.000 millones de dólares a 138.000 millones de dólares.
más o menos por el año de 1994. Ya cuando estaban por el 2017 se decía que ya había 226.000 millones de dólares y pues esas son cifras que nos da la Secretaría de Economía. En el 2017 todos los miembros del TEMEC intercambiaron alrededor de 1.486 millones de dólares al día, lo que representa más de 61 millones de dólares cada hora, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Y pues más que nada todo se enfoca en mejorar los ingresos que tenía cada país. Lógicamente se comercializan productos y bienes que viene siendo parecido al TLC, de hecho solo es como sustituirlo o una actualización, vaya. Entre los principales productos que exporta México a Estados Unidos son los automóviles, aparatos de grabación, reproducción de audio y video y pues lógicamente desde la Segunda Guerra Mundial el petróleo. A Canadá se exporta automóviles, también aparatos de grabación, reproducción de audio y video, pero también mercancías para ensamble y fabricación de aeronaves. Ahora cambiando un poquito, pues, lo de exportar, nos vamos a ir a lo importar, que pues México importa de Estados Unidos principalmente gasolina, diésel y gas natural, y de Canadá semillas de nabo, aleaciones de aluminio y también vehículos automóviles. Bueno, Bueno, ahora yo voy a hacer mi parte de las entrevistas. Esta se le hice a mi mamá. Su nombre es María García y bueno, vamos a empezar. Para ti, ¿qué es la globalización? Es la apertura económica, la comunicación entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Ha impactado las economías y esto afecta el desarrollo del país. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Efectos positivos, el impulso a las nuevas tecnologías y el desarrollo sustentable. Los efectos negativos es que la realidad perjudica, ya que está supeditada a acciones y decisiones de las economías fuertes. Es un fenómeno selectivo y desigual. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? La globalización es un proceso político en el que los más poderosos toman las decisiones económicas y financieras que afectan al país y al resto del mundo. El reto es lograr un equilibrio hacia la conquista de nuevas metas, evaluar cómo lograr un desarrollo económico justo. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No ha ayudado, al contrario, más mexicanos padecen de pobreza extrema, carecen de los más mínimos servicios públicos de salud, vivienda, educación. ¿Por qué? Los beneficios son para una pequeña parte de la población y que es para los países más desarrollados, ya que la mayoría de la humanidad sobrevive en condiciones de pobreza y miseria. Bueno, ahora la entrevista se la hice a mi primo, Uciel García, y bueno, vamos a empezar. Para ti, ¿qué es la globalización? Es la unión de todas las culturas en el mundo que a través de la tecnología, de las redes sociales, de distintos medios de comunicación,
hacen que toda la cultura de dicho país sea global y al acceso de cualquier persona, ya sea si eres de China, lo puedes ver en México, si eres de México, lo puedes ver en Brasil, viceversa, y de esa manera cualquier información, cualquier hecho, cualquier noticia puede llegar a oídos de todos, cualquier cultura llega al conocimiento de todos. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Se reflejan a través de los cambios en nuestra propia cultura y lo vemos día con día. Cada vez nuestra cultura va cambiando, va adaptando formas de otros países, de otras naciones, en nuestra rutina diaria, en nuestro día a día. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Creo que ha traído más aspectos positivos que negativos. Positivos que abrimos nuestras puertas al resto del mundo y nuestra cultura ha llegado a otras partes y ha sido de conocimiento de más países, y hay una rica cultura en México, hay una riqueza increíble, y esa riqueza ha llegado a otros países gracias a la globalización y a que México ha podido transmitir toda esa cultura. Negativas, en cierta parte se ha perdido también cultura que muchas personas, una gran parte de la sociedad ha preferido incluso adoptar totalmente las culturas de otros países y olvidar nuestras raíces tal cual. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Hasta el momento a mí no me ha ayudado económicamente, o no directamente, tal vez indirectamente sí, sin darme cuenta. Me ha beneficiado en cuestión más intelectual, en que conoces más acerca de otras maneras de pensar, y, y un poquito en la cuestión del mercado. Tienes más opciones de productos de comprar tú tal cual, tal vez no exportar, pero sí importar, y, y haces que haya un poquito más de competencia. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, creo que aún no. Probablemente en un futuro, si se llega a usar de la manera correcta, aprovechar esta globalización, puede que ayude a la pobreza extrema, pero hasta el momento creo que no. No han sabido manejar de manera correcta tanto nuestra sociedad como nuestro gobierno ese aspecto para ayudar en la pobreza. No ha sido una solución, no han apoyado ese sector como tal, por más que gracias a la globalización se conozca que en nuestro país, como en muchos otros, hay pobreza y que se requieren de ayuda de algunas asociaciones, de algunas fundaciones, más sin embargo creo que no se ha aprovechado de la manera de la mejor manera para ayudar a ese sector. Bueno, y esta fue la entrevista que le hice a Uciel. Esta entrevista también se la hice a uno de mis primos. Su nombre es Osvaldo García. Y bueno, para ti, ¿qué es la globalización? La globalización es cualquier tipo de acción que se encargue de integrar un aspecto cultural, social, económico o científico, por así llamarlo, dentro de una sociedad ajena a esta, habitualmente que cruza fronteras entre un país y otro país. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Se reflejan en todos los productos que consumimos, en todo lo que observamos al caminar por la calle, desde una prenda que trae una persona, desde la forma en que una persona habla, ya sea por el intercambio cultural o porque lo aprendió de haberlo observado en algún área. Se observa en la educación, se observa básicamente en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Considero que el mayor aspecto positivo es el crecimiento de la sociedad, de la integración de mejoras en cuanto a la forma de vida,
en cuanto a la adquisición del conocimiento y pues otras acciones pues que mejoran y hacen más fácil el vivir. Los aspectos negativos se podría considerar el hecho de que se pierden los acervos culturales, las características de una cultura como tal, las tradiciones, etcétera. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Para mí la globalización ha representado el crecimiento de la sociedad, ha representado el acervo de conocimientos, ha representado el acervo de técnicas de realización de procedimientos para hacer más fácil elaborar en un área. ¿Ha mejorado la economía? Considero que es, dependiendo del área, se puede decir sí o no, porque puede ofertar mejores trabajos con mejores sueldos, más a la vez se puede observar un descenso de las actividades cotidianas que se realizaban sin que llegara la globalización. Entonces el impacto es tanto con pros como con contras. ¿Y te ha impuesto nuevos retos? Sí. Incluso la globalización, de eso se trata, de imponer nuevos retos de mejora de cómo vivir y de cómo hacer las cosas. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No considero que la globalización haya tenido gran impacto en la solución de los problemas de pobreza en el país, porque se necesita dar un mejor enfoque a solucionarlo, no solamente a combatir la pobreza en el momento. ¿A qué me refiero con esto? A dar de comer o a dar prendas a quien lo necesite. Se necesita implementar las medidas para que la gente o las personas en general con pobreza extrema tengan acceso a una mejor calidad de vida. Sí, la globalización puede ayudar a esto, pero tiene que ser enfocada. Y bueno, estos son los resultados de la entrevista que se tuvo con Osvaldo. Ahora la entrevista se la apliqué a América Sevilla, que es la novia de Uciel, mi primo, el que ya acaba de pasar, y acabamos de entrevistar. Y bueno, vamos a empezar. Para ti, ¿qué es la globalización? Es el intercambio de culturas, de métodos económicos, de costumbres entre diversos países. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Lo vemos reflejado en el intercambio cultural, en que las diversas empresas de otros países vienen a competir al país e implementar sus costumbres y formas de vida. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Como aspecto positivo es que hemos abierto el panorama, hemos podido conocer diferentes culturas, formas y economías y hemos podido también adoptarlas y asimismo poder crecer como país. En el aspecto negativo es que hemos menospreciado como tal nuestra cultura, nuestros recursos también. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Sí ha mejorado mi economía porque varias empresas que han abierto su mercado en el país han podido implementar los costos o precios más bajos de sus productos y han sido más accesibles para todos nosotros. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? Sí han ayudado porque las empresas que han venido de otros países
han fomentado el empleo. Obviamente no se ha terminado como tal, pero sí en gran parte han ayudado en ese tema. Y bueno, estos son los resultados que se tuvo de la entrevista con América. Esta es la última entrevista, se la hice a Aldo Ramírez, es mi novio. Y bueno, vamos a comenzar. Para ti, ¿qué es la globalización? Para mí la globalización es un proceso económico a nivel mundial donde se unen países, mercados, sociedades e incluso las culturas. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Los efectos de la globalización es que los productos locales o nacionales pueden disminuir su venta ya que se consumen más los productos importados, que quiere decir de otros países. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Los aspectos positivos son que puede beneficiar la comida ya que exportan productos y apoya la economía. Los negativos son que muchos productos nacionales no se usan y preferimos consumir cosas importadas que apoyar la economía de nuestro país. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? La globalización ha representado una forma y calidad de vida y en parte se ha mejorado mi economía, ya que tengo varias opciones o productos en mi vida diaria de consumir e incluso del simple hecho de aprender nuevos idiomas. Los retos no han sido muchos ya que nací en una época donde ya casi todo estaba transformado. Siento que será más difícil en la época que recién inició la globalización. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? La globalización sí ha ayudado ya que exportamos e importamos productos y así podemos ayudar en la economía de agricultores y comerciantes, pero a la vez ha afectado más en la pobreza extrema porque como lo comenté, muchos preferimos consumir productos importados o de otros países que los mismos productos que se producen aquí en México. Y bueno, pues ya es la última entrevista. De esta manera yo cierro mi trabajo y pues muchas gracias por su atención. Y bueno, yo creo que lo que yo puedo concluir es que México ha tenido tanto etapas buenas como etapas malas. La verdad es que siento que somos un país que tiene mucho potencial. Tenemos de dónde, pues como exprimir toda esa capacidad que hay en todas las personas. Claro, hay cosas que se tienen que mejorar, ya es como meterme a ámbitos un poquito diferentes a lo mejor, pero por ejemplo la educación, eh, los valores como ser humano, que pues yo siento que influyen mucho en las personas que son corruptas, pero pues yo creo que mi país tiene mucho potencial de mejorar, y siento que por ejemplo esos aspectos que mencioné, si se pudieran mejorar, a lo mejor en un futuro México cambia completamente. Esperemos que se llegue a lograr algo, se llegue a estabilizar económicamente el país, porque pues sé que claramente no estamos en las mejores condiciones. Y bueno, pues muchas gracias por su atención.